En el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 9, habla acerca del bautismo de Jesús. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos al Espíritu, como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso es el libro de Marcos. ¿Sí? Ahora, allí mismo vemos en el capítulo 1 de Marcos, el versículo 12 y 13, nada más dos versículos simplemente ahí, dice que luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Dice que fue tentado por 40 días en el desierto. O sea, prácticamente está hablando que Jesús fue tentado por 40 días en el desierto. Porque en realidad Satanás todos los días nos tienta. De una u otra forma siempre hace todo lo posible. Él nunca duerme, está como un león rugiente, dice la Biblia. Y después de que fue bautizado y fue tentado, allí mismo abajo del libro de Marcos, en el 1:14, el título dice: Jesús principia su ministerio. O sea, vemos ahí como bautizado, tentado, y después lo que hace es que él inicia sus predicaciones, todo lo que viene siendo su ministerio. Ahora, si nos vamos al libro de Lucas, el capítulo 4, del versículo del 1 al 13, también va a hablar de la tentación de Jesús. Pero igualmente, como en el libro de Marcos, también antes del capítulo 4, en el capítulo 3, versículo 21 de Lucas, también dice, del 21 al 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Así que también ahí vemos en el libro de Lucas que también fue bautizado, y después, allí mismo en el libro de Lucas, el capítulo 4, del versículo del 1 al 13, vemos nuevamente las tentaciones que sufrió Jesús por parte de Satanás. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ahí también habla que por 40 días era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. En realidad, pues desde la creación, pues cuando engañó a Eva y cayeron en ese pecado de comer del fruto prohibido, pues ahí se adueñó Satanás. Se adueñó Satanás de la vida eterna y realmente se sentía el dueño de esta tierra. Pero Jesús, respondiéndole, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, o sea, la parte más alta del templo: Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Realmente se apartó de Jesucristo por un tiempo nada más. Ahora,
viendo el capítulo en el cual yo me voy a basar para este tema que traigo el día de hoy, leyendo Mateo 4 del 1 al 11, de igual manera, si vemos Mateo, el capítulo 3, el versículo 13, también dice que Jesús fue bautizado antes de ser tentado. Dice Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú acudes a mí? Jesús respondió, permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió y Jesús, de que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora vamos a desarrollar lo que viene siendo el tema. En Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí yo pienso que más de una persona ha conocido qué es estar en el desierto. Y en el desierto en las mañanas se siente un calor extremo y por las noches un frío extremo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tuvo la capacidad de soportar 40 días y 40 noches antes de tener hambre. Y lo primero que da también en el desierto es sed. Pero dice que vino el tentador aprovechando que tenía hambre. Vemos ahí en Mateo 4:3 que dice que vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él tenía la capacidad de convertir las piedras en pan. Él tenía la capacidad de sacar agua de su propia mano, nada más quizás haciendo así las manos. Pero realmente él no estaba pensando simplemente en él. Nosotros a veces pensamos en nosotros mismos y no pensamos en el prójimo. Y no pensamos, por ejemplo, él vino con un plan de salvación para toda la humanidad. Y Satanás lo atacó desde que él era un bebé. Realmente, pues, mandando a que mataran a muchos niños que habían nacido en ese tiempo. Realmente siempre fue atacado por Satanás porque Satanás no quería que Jesús volviera a recuperar lo que él ya tenía en sus manos. Por eso dice la palabra de Dios que él vino a rescatar todo lo que se había perdido. Entonces ahí vemos que Jesús le responde en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. En realidad le citó la cita de Deuteronomio 8:3. Si buscamos Deuteronomio 8:3, vamos a leer que dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, Jehová vivirá el hombre. Se lo dice al pueblo de Israel, que también más arriba del Deuteronomio 8:3, Deuteronomio como 8:1 o 8:2, se ve que ellos habían estado también en un desierto, y también por 40, pero no días, sino 40 años. Pero también Dios les cuidó siempre en el día y en la noche. Ahora, si vemos que ya Satanás no pudo con la primer tentación, de que era de hacer que Dios pensara en él, que Jesucristo pensara en su hambre, en satisfacer su propia necesidad, no pudo, porque Jesucristo le respondió con un versículo bíblico, le respondió con la Biblia, con Deuteronomio 8, el versículo 3. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Satanás en ese momento? ¿Qué fue lo que pensó? No pude con la primera tentación. Muchas veces tal vez nos sentimos que nos falta trabajo, que no tenemos dinero, con preocupaciones y tal vez no alcanza para llevar el pan, el sustento a la casa.
Y si se apareciera Satanás y dijera, oye, pues yo te puedo dar ese pan que tú necesitas, o te puedo dar, muchas veces tal vez pudiéramos humanamente caer, pero Jesús tenía la capacidad de poder convertir esas piedras en pan, pero no le hizo caso a Satanás, sino le hizo caso a la Biblia, diciéndole que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces dijo el diablo, vamos a ir por otra tentación. Si leemos o vimos bien ahí sobre los 40 días que anduvo en el desierto, decía que Jesús fue tentado. Sin embargo, aquí en Mateo y en las otras escrituras, como en Lucas también menciona como las 3 tentaciones que consideró, yo creo que el escritor, más importantes de esas 40 días y 40 noches. Dice Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo, la parte superior o más alta del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Ahí se refirió Satanás también citando el Salmos 91:11. Si buscamos Salmos 91:11, realmente pues Satanás conocía la Biblia. Porque Salmos 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y después también Satanás sigue hablando de que en sus manos se sostendrá para que no tropiece de toda piedra. Pero aquí Jesucristo le decía a Jesús que él se lanzara del pináculo del templo. Realmente no iba a haber una piedra que tropezara a Jesús para que él cayera por accidente, sino que él se iba a lanzar. Entonces, ahí en lugar de un accidente, realmente Satanás era la piedra en el camino de Jesús. Y realmente a nosotros, pues todos los días Satanás se encarga de aventarnos piedras, de ponernos obstáculos en el camino. No sé, cuando vamos manejando, alguien que se nos mete de repente nos hace enojar, nos saca, como decimos, nos saca de quicio. Quizá en nuestros pensamientos surja alguna mala contestación y no lo decimos, pero ahí fue como una tentación que nos vino en ese momento. Tal vez en nuestros trabajos sentimos que nos tratan injustamente o que como que no valoran lo que uno hace. Entonces, realmente siempre, de alguna forma, Satanás está viendo la manera de que la gente que está a nuestro alrededor como que nos moleste o sientamos que nos está molestando para caer. Y realmente cuando alguien sabe que uno es cristiano o pertenece a una iglesia, parece que todo mundo, cuando te dicen algo, como que todo mundo se te queda mirándote. ¿Qué vas a contestar? Entonces realmente vemos ahí a Jesucristo que con lo que él respondía a cada tentación de Satanás era con la misma palabra de Dios. Y Satanás también lo atacaba con la palabra de Dios. Entonces ahí viene una pregunta. A veces también, si nosotros nos hemos sentido que en lugar de una piedra nos ha aventado Satanás una roca gigante que la ha agarrado, la ha levantado y nos sentimos que nos está aplastando y que por más que queremos salir de ese bacho, levantarnos sobre esa roca, no podemos. Tal vez en algún momento nos hemos sentido así, que decimos, por más que trabajo no puedo salir adelante, por más que quiero ayudar a mi familia no me alcanza, por más, o sea, tantas cosas, quiero ayudar a más personas y no puedo. A veces no se puede ayudar ni uno mismo y se siente uno como triste, desesperado. ¿Qué nos hace falta? Tal vez perdiste algo en este momento, te encuentras desesperado, Y realmente, pues, eso lleva a que muchas personas se vayan por un camino incorrecto. Ahora recuerdo cuando era voceador allá en México, o sea, que vendía periódicos. Recuerdo que vendía periódicos y casi todos los días salía un reportaje de una persona que se había suicidado.
Y los motivos, pues muchas veces era por la pérdida de un ser querido, por amor, que el esposo, la esposa, el novio, la novia las había dejado, por desesperación, que gente que se siente incomprendida, por estrés, ansiedad, depresión, ataques de pánico, lo que se conoce en este país como bullying en la escuela, etcétera. Por falta de dinero, muchas personas que dejaban la nota, realmente no pude con mis deudas, y terminaba suicidándose. Y pues estoy seguro que todos en algún momento hemos estado tristes en nuestra vida. Y tal vez algunos o algunas personas han llegado a pensar en ya no seguir viviendo y adelantarse en los tiempos. Que dicen, no, pues ya no tengo solución a este problema, me voy a adelantar en los tiempos. En la Biblia vemos un ejemplo en el libro de Job de un hombre que también fue maltratado por el diablo. ¿Sí? Sintió la pérdida de 10 hijos. Tuvo la pérdida de sus bueyes, la pérdida de sus asnos, perdió sus ovejas, perdió sus camellos, perdió la casa de sus hijos cuando se le vino encima la casa. Perdió a los sirvientes, que realmente nada más le quedaron los que le fueron a avisar. Y todo lo perdió en cuestión prácticamente de un cerrar y abrir de ojos, porque apenas le estaba hablando uno de la pérdida que tenía y llegaba el otro, y luego el otro. Perdió dinero, perdió su propia salud. ¿Sí? Cuando habla que tuvo una sarna en todo su cuerpo. Y también, pues prácticamente estaba perdiendo a su esposa cuando su esposa se puso a regañarlo, como vemos en Job, el capítulo 2, versículo 9, que le dice su esposa, sigues manteniendo tu integridad, maldice a Dios y muérete. También llegan 3 amigos con Job, que lo animaron mejor. ¿Cuándo fue que lo animaron mejor? Cuando no hablaron nada con él por 7 días y 7 noches. Como dice Job 2, el versículo 13. Ahí dice que se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches y nadie dijo una sola palabra, porque vieron cuán grande era su sufrimiento. Cuando vieron sus amigos a Job desde lejos, dice que ni siquiera lo reconocían por todo lo que estaba pasando. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a hablar Elifaz, Bildad y Zofar? Los 3 amigos de Job solamente lo culpaban por sus desgracias. A veces tal vez nos sentimos así en algún momento, con nuestros propios amigos, con nuestra propia familia, que si te va mal, pueden decirte, no, pues ¿sabes qué? Pues te va mal porque tú no trabajas el sábado, quizá. Muchas veces es mejor quedarse callado en un funeral, por ejemplo, un abrazo, una palmada, un simple lamento, que comentar en voz alta cosas que puedan lastimar a los familiares de la persona que murió. También en los periódicos, gente que se suicidaba dejaba cartas diciendo, decidí matarme por poder estar ya con mis familiares, ya muertos o con los ángeles, y con la presencia de Dios. No culpen a nadie por esto, yo no podía con esta vida que me tocó vivir. Esa es la mala información de que al morir te vas al cielo con Dios y con los ángeles. Por ejemplo, en un servicio funeral, estaba el pastor diciendo que ya la persona que había muerto se encontraba feliz, porque ya estaba en un mejor lugar con la presencia de Dios y con los ángeles. Y cuando ese pastor va abrazando así a su familia y llega hacia mí, le digo, lo que acaba usted de decir allá puede ocasionar que alguien se suicide en este momento. Porque mire cómo está el hermano, cómo está la hermana, cómo está la mamá, cómo están los hijos. Usted diciendo que está en un mejor lugar. Digo, ¿por qué no subimos arriba de esta iglesia y nos aventamos todo de cabeza? Porque entonces, ¿para qué seguimos viviendo? ¿Sí? Si ya al morir vamos a estar en un lugar, ¿para qué la gente, por qué no se va a un hospital y le dice eso a la gente que está sufriendo de un problema de cáncer? ¿Sabes qué? ¿Por qué luchas con tu cáncer? Muérete y ya mira, al morirte tú vas a irte directo al cielo.
realmente no hablan de la venida de Dios, de la segunda venida de Dios, y de que al hacer eso también pues están faltando a un mandamiento, ¿verdad? Pero así que siempre hay que sacar esas ideas del suicidio de nuestras cabezas, porque esa no es la solución. Esa es una tentación que Satanás o el diablo quiere que nosotros cometamos. Si seguimos leyendo nuevamente, enfocándonos en Mateo 4, del 7 al 11, Jesús le responde a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí también le contestó con Deuteronomio 6, el versículo 16 y 17. Deuteronomio 6, 16 y 17 dice: no tentarán a Jehová nuestro Dios como lo tentaron en Mashá. Guarden cuidadosamente los mandamientos de Jehová y sus testimonios y sus estatutos que ha mandado. Y eso incluye, los mandamientos incluye el mandamiento de no matarás. No matarás bíblicamente viene desde el libro de Génesis. En el libro de Génesis 9, el versículo 6, ahí alcanzábamos a leer que dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y también lo vemos en los 10 mandamientos, el no matarás. En Éxodo 20, el versículo 13 dice: no matarás. Y donde se repiten los 10 mandamientos, Deuteronomio 5, versículo 17 también dice: no matarás. Entonces, nuevamente, no pudo con la segunda gran tentación Satanás, y dijo: voy a ir con la tercera. Quería que Jesucristo se aventara de ahí, de ese templo, y que realmente pues que no llegara a la cruz, a ser crucificado para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Tenía su intención. En Mateo 4:8 dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí le mostró que le iba a dar todos los reinos de este mundo. Simplemente no lo iba a convertir en el hombre más rico, sino de un lugar. Vemos en las revistas Forbes o que siempre que quién es el hombre más rico del mundo. Aquí una sola persona, como era Jesucristo, le quería entregar todos los reinos del mundo, de quien se sentía dueño Satanás, o hasta ese momento aparentemente lo tenía. Quería entregárselos a Jesús, pero si Jesús se arrodillaba, se postraba a él y lo adorara como si fuera un Dios. Y a mucha gente se ha escuchado a veces que están dispuestos a hacer cualquier cosa por tener fama, dinero, fortuna. O cuántas personas no sueñan, o a veces soñamos con dejar de ser pobres de la noche a la mañana. Como hace unos meses se escuchó de un sorteo de la lotería, que fue el segundo, creo, más grande de este país, de alrededor de 1.340 millones de dólares, ¿no? Hubo un solo ganador, pero se dice que el ganador no ha reclamado el premio. Hasta el día de ayer que leí, no se encontraba que el ganador, nadie sabe del ganador. ¿Quién sabe si sabrá él? ¿Qué le pasó? ¿Le ganó la emoción? Tal vez, hasta le dio un infarto, nadie sabe, ¿verdad? ¿Qué tal si el ticket lo llevaba en su pantalón y su esposa vio el pantalón que lo tiró ahí el esposo llegando a trabajar y lo metió a la lavadora y lo lavó? Y ya no quedó ni rastro ni se acuerda qué números compró, ¿verdad? Pero realmente Jesucristo no iba a dejar que Satanás lo impresionara, porque Jesucristo estaba desde un principio, antes de que todo fuera formado, y todo fue formado por Él. Ahora con el telescopio este nuevo que está saliendo, sobre todo de las galaxias que están encontrando, realmente le comentaba el otro día a mi esposa, ojalá y llegaran los
científicos algún día a decir a nivel mundial, realmente queremos decir algo, Dios existe. Porque no podemos, por más científicos que seamos, no podemos llegar a tanta conclusión de que no pueden haber tantas explosiones de un Big Bang por todos lados, como hemos creído por tantos tiempos. Y realmente, pues, es maravilloso lo que se alcanza a ver en las imágenes de ese nuevo telescopio. Ahora, si recordamos y regresamos a Mateo 4:10, ¿qué fue lo que contestó Jesús? Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También le hizo cita del Antiguo Testamento, que fue Deuteronomio 6, el versículo 13, donde dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y con estas palabras bíblicas prácticamente Jesús hizo que el diablo corriera. Porque en Mateo 4:11 dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. No necesitó tirarse del pináculo para que llegaran los ángeles. Simplemente la misma palabra de Dios, cuando él ejerció para Satanás, Satanás salió huyendo y llegaron los ángeles y le sirvieron. Así que, hermano, hermana, personas que pueden tal vez ahí en la red social, cuando venga una tentación, hay que recordar que Jesús tuvo todas las tentaciones, pero las venció. También podemos recordar en Filipenses 4:13, donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Efesios, el capítulo 6, versículo 12, también habla que nosotros pensamos que tenemos lucha contra el vecino, la vecina, el compañero del trabajo, la compañera del trabajo, pero realmente lo que tenemos una lucha. En Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso es lo que nos ataca a nosotros. Tal vez vemos que un compañero, una compañera, tal vez un hermano o hermana, sientes como que te dijo algo que te ofendió, pero detrás hay alguien que no podemos ver, y es eso lo que dice Efesios 6:12. Ahora, ¿cómo podemos hacer frente a todas esas tentaciones y salir adelante? Lucas 1:37 dice que no hay nada imposible para Dios. Gálatas 2:20 también dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Entonces, debemos de estar pues bien agradecidos que Jesucristo no se dejó engañar por Satanás, como puede ser que nos engañe a nosotros, o a cualquier persona que desee fama, riqueza, poder, que tal vez su Dios no es Jesucristo ni Dios, sino su Dios puede ser Satanás. Sin embargo, creemos nosotros que donde Jesús realmente venció al diablo fue allí en la cruz, donde Él quiso llegar para el rescate de cada uno de nosotros. Y para que esta tierra, este planeta llamado tierra, pues nuevamente tuviera esa esperanza de vida eterna, que ya se había perdido desde el momento en que se desobedeció a Dios. Solos con nuestra propia cuenta, tal vez no podríamos con las tentaciones, pero Hebreos 12, el versículo 18, dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y para concluir, vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos 4:15. Hebreos, capítulo 4, el versículo 15.
Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si leemos el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que esa es la esperanza que tenemos un ejemplo a quien seguir, como es nuestro Señor Jesucristo, y que Él fue tentado y fue tentado en todo. Cuando habla acerca de las tentaciones de Jesús, realmente habla la Biblia o especifica más esos 3 tentaciones que tuvo por Satanás. Pero si leemos en la Biblia, dice que esos 40 días fue tentado, y cada uno de nosotros es tentado diariamente, tal vez en nuestra propia casa, con nuestra propia familia, con los familiares que le hablamos por teléfono, con personas que tenemos alrededor, pero debemos tener siempre la confianza en Jesucristo, tener ese ejemplo para comportarnos como Él y también saber contestar como Él, no dar agresión por agresión. Si alguien me agrede o me contesta mal y yo también de la misma manera le voy a gritar, tenemos que tener un autocontrol y eso nos enseña la Biblia. Ahora, recordemos, al igual que aquí, como vemos a Jesucristo, que Él, después de ser bautizado, fue tentado por Satanás, realmente eso le sirvió para una preparación. A veces nosotros no podemos comprender por qué decimos, ahora que yo me quiero portar bien y ya fui bautizado, ¿por qué ahora me va más mal? ¿Por qué tantos amigos que tenía antes ahora me han dejado solo? ¿Por qué este trabajo donde ganaba mejor y me daban tantas horas y hasta el sábado, ahora ya lo perdí o no me lo quieren dar o no me aceptan en ese trabajo? Digo, ¿me puede respetar mi día, el día sábado? No, pues lamentablemente no. ¿Por qué perdemos oportunidades? Queremos hacer mejor las cosas, queremos que todo nos salga bien. Sin embargo, mismo Jesucristo, después de haber sido bautizado, le vinieron tentaciones. Entonces a nosotros también. Pero es el ejemplo que debemos seguir, que debemos luchar las tentaciones, pero no las debemos luchar solo, sino que debemos de agarrarnos de Él para que con Él sí podamos, porque solos no podemos. Nos podemos sentir capaces, pero realmente podemos ser incapaces y podemos caer. Y después de que Él se bautizó, fue tentado, fue como Él empezó su ministerio. Así nosotros también, después de pasar por unos baches, por problemas, tal vez Dios permitió que pasara eso en tu vida para que te fortalecieras más y el día de mañana tú puedas ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación que tú pasaste. Así que solamente Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nosotros no lo sabemos. Si algún día te sientes mal, sientes que ya no tienes salida en tu vida, sobre todo para las personas que pueden estar ahí viendo a través de un celular tal vez, no pienses que todo está acabado. Siempre hay una solución. Muchas veces hay un dicho, no sé si en México o dónde fue creado, que dice que para todo hay solución menos para la muerte. Pero realmente la Biblia nos enseña que hasta para la muerte hay solución, porque tienes la oportunidad de vivir eternamente y de tener a tu familia que ya se ha adelantado también eternamente. Entonces, así que no te desanimes, porque para la muerte hay solución y es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Amén.